Bienvenidos a la unidad docente hospitalaria de la División Ortopedia y Traumatología del Hospital General de Agudos Juan Fernández. En este caso vamos a hablar de fracturas de columna cervical alta. Como podemos ver en estos gráficos, la causa más frecuente de traumatismo raquimedular son los accidentes de tránsito, seguido por las caídas de altura. También podemos ver que precisamente por esto la distribución por sexo muestra un aumento de pico de incidencia en hombres entre los 18 y 30 años de edad. Con respecto a los parámetros anatómicos, podemos dividir la columna cervical en una columna cervical alta compuesta por el occipital, el atlas y el axis, y una columna cervical subaxial entre las vértebras C3 y C7. La columna cervical alta tiene ciertas características anatómicas. Una de las más importantes es el complejo ligamentario que le permite su estabilidad en movimientos de rotación y flexoextensión, compuesto básicamente por el ligamento denominado cruciforme, del cual el ligamento transverso es su fascículo más importante, manteniendo las relaciones entre la primera y segunda vértebra cervical durante estos movimientos. De esta manera, estos ligamentos aseguran que durante el movimiento de la columna cervical se mantengan estas relaciones que podemos ver en el gráfico A. Vemos como la punta del basión, también denominado clivus, mantiene una relación con la punta del apófisis odontoides, y esta apófisis odontoides con el arco anterior del atlas, en lo cual ese espacio llamado atlanto-dens interval, intervalo atlantoaxoide, no debe superar nunca los 4 milímetros, inclusive en maniobras de flexoextensión. Asimismo, podemos ver un intervalo posterior que no debe ser menor a 13 milímetros. En la imagen B podemos ver en un corte coronal la relación entre los macizos articulares de C1 y C2, que se utiliza frecuentemente para la medición de fracturas de C1. Para ser ordenados vamos a hablar de las fracturas y luxaciones de columna cervical alta de arriba hacia abajo. Comenzamos con las fracturas del cóndilo occipital. Estas fracturas son un tipo de fractura muy infrecuente, o hasta que se desarrollaron las técnicas de visualización por tomografía computada y resonancia magnética pasaban inadvertidas. La radiografía tiene una sensibilidad del 3% únicamente para diagnosticarlo, por lo cual se recurre a la tomografía computada para su diagnóstico. Es una lesión que se da por alta energía cinética, por tal motivo tiene asociado una alta chance de mortalidad, alrededor del 11%, y se ve asociada además en más de un 30% de los casos a fracturas en otras áreas de la columna cervical. La modalidad diagnóstica para este tipo de fracturas es a través de la tomografía computada con reconstrucción axial y coronal, donde podemos ver los tres tipos de fracturas descritos por la clasificación de Anderson y Montesano. El tratamiento de las mismas suele ser incruento, con una ortesis cervical, aunque al tener elevada asociación con otras fracturas de la columna cervical queda supeditada al tratamiento de las mismas. La dislocación occipito-cervical o disociación occipito-cervical es también una lesión infrecuente producida por traumatismos de alta energía cinética, en donde se realiza un movimiento brusco de flexoextensión de columna cervical, frecuentemente mortal. Podemos hacer el diagnóstico de las mismas a través de radiografía, resonancia magnética o tomografía, en donde se visualiza un desplazamiento hacia anterior, vertical o posterior.
para conocer las relaciones entre las distintas estructuras de la columna cervical alta se utilizan diversos métodos. Este es uno de los más frecuentes para este tipo de lesión, que es el método de Harris, en donde se mide desde la punta del bastión a la punta del odontoides y la pared posterior de la misma. En los dos casos debe existir una distancia no mayor a 12 milímetros. En estas imágenes podemos ver una disociación occipitocervical con traslación anterior, en donde vemos por qué la elevada mortalidad de este tipo de lesiones, como el tronco del encéfalo queda atrapado entre la escama del occipital y la apófisis odontoides. En los casos de pacientes que sobreviven a este tipo de lesión, se recomienda realizar una fusión occipitocervical. Continuamos con las fracturas del atlas o de C1. Estas son fracturas frecuentes, constituyen el 7% de las fracturas de columna cervical y habitualmente se producen por un componente de compresión axial de los cóndilos occipitales sobre C1. Pueden ser del arco posterior, del arco anterior. Las más frecuentes son la fractura estallido, en donde compromete ambos arcos, también denominada fractura de Jefferson. El diagnóstico de este tipo de fractura se puede hacer a través de una radiografía transoral, en donde podemos ver la diferencia entre los márgenes laterales del macizo articular de C1 y el de C2, y ahora con las técnicas más modernas, con tomografía computada, con reconstrucción axial, sagital y coronal, como asimismo resonancia magnética. La importancia de ver el desplazamiento de C1 reside en poder valorar si se encuentra indemne o no el ligamento transverso, como para saber si es factible realizar un tratamiento incruento en aquellos casos en donde no se demuestra inestabilidad, o en aquellos casos donde sí se demuestra ruptura de dicho ligamento, realizar una osteosíntesis o una artrodesis, con la consecuente pérdida de movilidad que esto representa. Continuamos con las fracturas de C2, de las cuales la más frecuente es la fractura de odontoides. Estas representan un 10 o un 15% de todas las fracturas de columna cervical. La clasificación que frecuentemente se usa es la de Anderson-D'Alonso. Se producen por mecanismos de flexoextensión brusca de columna cervical, y esta clasificación distingue tres tipos. La tipo 1, que es una avulsión por el ligamento apical de la punta del odontoides; la tipo 2, que se producen a nivel del istmo del odontoides; y la tipo 3, que comprometen parte del cuerpo vertebral de C2. En las fracturas tipo 1 y tipo 3 habitualmente se las considera estable, con lo cual el tratamiento de elección es un halo chaleco. Aquí podemos ver el ejemplo del mismo. En los adultos se utilizan 4 pins de fijación, siendo frecuente en los niños tener que utilizar múltiples puntos de fijación a la tabla externa del occipital, del cráneo. Este elemento se utiliza por un periodo de 6 a 12 semanas, dependiendo de cada paciente en particular. Como opción de tratamiento en aquellos pacientes con fracturas desplazadas, fracturas anguladas, o en aquellos con fracturas que uno supone una baja chance de consolidación, se puede realizar una osteosíntesis de la apófisis odontoides. Esta es un procedimiento no muy frecuentemente realizado por los cirujanos de columna. Se realiza a través de una vía anterior, requiere de un entrenamiento para el mismo y de ciertas características anatómicas del paciente para poder realizarse.
En esta diapositiva podemos ver distintas técnicas de fijación de osteosíntesis con uno o con dos tornillos, y la ventaja de esta técnica es la preservación de la movilidad de la columna cervical alta. Cuando la osteosíntesis de la apófisis odontoides no es una opción, debe realizarse una artrodesis entre la primera y segunda vértebra cervical. Acá tenemos varios ejemplos, cómo se realizaban antiguamente con alambrados, con técnica de Gali o de Brooks, y actualmente se realizan con técnicas de Mager o de Harms a través de tornillos en C1 y C2 o tornillos transarticulares. La finalidad básicamente es lo mismo, que se artrodece la primera con la segunda vértebra cervical. Por último y para terminar, describimos esta lesión conocida como espondilolistesis traumática del axis, o más conocida como fractura del ahorcado, porque se producían durante los ahorcamientos. El mecanismo de lesión es una combinación en hiperextensión, compresión y rebote en flexión, y el diagnóstico de la misma se realiza a través de radiografías de perfil, tomografía y resonancia magnética, en donde podemos ver la clasificación según Levine y Edwards, la importancia del tipo de deslizamiento y la angulación. Habitualmente este tipo de fracturas puede ser resuelta mediante la inmovilización con halo chaleco en un periodo de 6 a 12 semanas, aunque algunas fracturas, sobre todo las de tipo 2A, requieren de una artrodesis entre la segunda y tercera vértebra cervical, tanto por vía anterior como por vía posterior. Con esto finalizamos las fracturas de columna cervical alta. Muchas gracias por su atención y estén atentos al nuevo contenido.